Cordial saludo, estimados estudiantes. El presente ejemplo se soluciona utilizando la ecuación de la hipérbola. Dice, la torre de Kobe es una estructura hiperbólica. El diámetro de su base es de 30 metros y su diámetro más pequeño es de 15 metros, que se encuentra a 70 metros de la base. Si la torre mide 108 metros de altura, calcule su diámetro en la parte más alta. Bueno, la idea acá es identificar primero nuestro sistema de coordenadas. Recordemos que si tenemos una hipérbola no centrada en el origen, su ecuación es así. Es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Pero si esta se encuentra centrada en el origen, su ecuación es mucho más sencilla. Es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces lo que vamos a hacer es identificar cuál sería el centro de esa hipérbola. Y si nos damos cuenta, sería más o menos por acá, ¿cierto? Ese sería el centro. Y pues si ponemos el sistema de coordenadas con respecto a este centro, digamos que de acá vendría la horizontal, que sería la X, y una vertical acá, que sería la Y, ¿verdad? Entonces, si el problema nos dice que el diámetro de la base es de 30 metros, nos están dando es este diámetro de acá. Voy a cambiar el color. Si nos están dando ese diámetro va a ser esta distancia de acá hasta acá, los 30 metros, ¿sí? Ese sería el diámetro de la base. Y otro dato que nos da es el diámetro más pequeño, que sería esta distancia desde este punto hasta este punto. Ese diámetro más pequeño sería pues la distancia pues 2A, ¿verdad? Porque recordemos que desde el centro hasta este vértice tendríamos la distancia A y desde acá menos A. Entonces tendríamos una coordenada. Esa coordenada la podemos identificar como la mitad de ese diámetro más pequeño, 15 medios, coma 0. Y este de acá sería menos 15 medios, coma 0. ¿Listo? Tendríamos ya dos coordenadas de esa hipérbola. Ahora, otro dato que nos dan es que si la torre mide 108 metros, o sea que tendríamos esto por acá a la altura. Bueno, y además fuera de eso nos dicen que ese diámetro más pequeño, ¿cierto? Se encuentra a 70 metros de la base, es decir que si medimos desde acá, ¿cierto? Hasta el piso, van a ver 70 metros. Por tanto, tendríamos estas otras dos coordenadas, esta coordenada de acá y esta coordenada de acá. ¿Cuáles serían? Pues entonces sería la mitad del diámetro, ¿cierto? Que nos dan. Ahí serían 15, y sería medido hacia abajo en las y los 70 metros, entonces menos 70. Y acá tendríamos el otro que sería menos 15, menos 70. Entonces ya tendríamos cuatro coordenadas. Entonces las voy a listar acá porque de pronto no se nota mucho ahí. Entonces tendríamos la menos 15 medios, 0. Tenemos también 15 medios, 0. Y las otras dos serían menos 15, que serían las de la base, menos 70. Y la positiva, que sería 15, menos 70. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos identificar acá? Que si nosotros tenemos el 2A,
que sería pues la distancia de esta, pues el A pues simplemente sería la mitad, ¿no? Entonces diríamos que conoceríamos A. A es igual a 15 medios de esta ecuación. Pero no conocemos el B. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el B? Pues simplemente cogiendo una de esas coordenadas, ¿cierto? Y reemplazarla y despejando. Si cogiéramos una de estas, alguna de estas dos coordenadas, esto sería 0 y cualquier número que se divida, 0 dividido cualquier número, pues nos va a dar 0 y pues no vamos a tener como tal identificado cuánto valdría B. Entonces tocaría utilizar o esta coordenada, menos 15, menos 70 o 15,70. Entonces voy a utilizar la 15,70 para reemplazarla acá. ¿Listo? Y sabiendo ya el valor de A. ¿Listo? Pues inicialmente pues voy a poner la ecuación como quedaría ya conociendo a A. ¿Listo? Entonces voy a poner mi ecuación de la siguiente manera. Sería x sobre 2, bueno, x al cuadrado sobre 15 medios, esto al cuadrado, menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, igual a 1. ¿Listo? Ahora sí, voy a reemplazar en la coordenada 15, menos 70, que sería esta de acá, esta esquina. Ahora, para x tengo 15, entonces voy a decir que 15 al cuadrado dividido 15 sobre 2 todo al cuadrado menos y al cuadrado, que esa, bueno, esa sí la conozco, que sería menos 70, ¿no? Menos 70 al cuadrado dividido la que no conozco, que sería b al cuadrado igual a 1. Voy a despejar esa b. Lo que primero voy a hacer es a pasar a sumar esta que está restando acá y este 1 lo voy a pasar a restar al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 15 al cuadrado dividido 15 dividido 2 todo al cuadrado menos 1, y eso sería igual a menos 70 elevado al cuadrado dividido b al cuadrado. Bueno, ¿qué tocaría hacer acá? Bueno, voy a sumar estos dos como fraccionarios. Entonces pasaría, bueno, 15 al cuadrado menos, aquí quedaría, bueno, acá me falta un cuadrado. Acá quedaría 15 sobre 2. Bueno, acá estoy haciendo es como la suma de dos fraccionarios, ¿cierto? Es uno como 1 dividido 1, ¿cierto? Y así quedaría. Entonces dividido 15 medios al cuadrado, y esto sería igual a menos 70 al cuadrado dividido b al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué faltaría hacer? Pues pasar este que está dividiendo a multiplicar. Todo esto que está multiplicando pasaría a dividir, y esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces quedaría que b al cuadrado es igual. Entonces, ¿qué quedaría acá en esta parte de arriba? Quedaría menos 70 al cuadrado. Acá esto pasaría acá a multiplicar, entonces 15 medios al cuadrado, y todo esto que está restándose acá y que está multiplicando pasaría todo a dividir. Entonces quedaría 15 al cuadrado menos 15 sobre 2 al cuadrado. ¿Listo? Esto nos da que b al cuadrado es igual a 4900 dividido 3. ¿Listo? Entonces, si yo le saco pues la raíz a b, pues me quedaría que es 70 raíz de 3 sobre 3. Pero pues eso no lo voy a utilizar porque pues en la ecuación lo que tengo que reemplazar es b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a guardar este y voy a borrar esto de acá para reemplazar ya en mi ecuación general, ¿sí?, ese valor como tal, el que tengo de b al cuadrado.
que es el que me interesa. Entonces voy a poner acá en lugar de b al cuadrado, voy a poner el 4900 dividido 3. ¿Listo? Entonces ya quedaría, bueno, esta fracción un poquito más grande, quedaría la ecuación de la hipérbola, ¿sí? Tal cual. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que si la torre mide 108 metros de altura, pues calcular el diámetro de la parte más alta. O sea, lo que me están preguntando es este diámetro de acá a acá. Ese diámetro es el que me están preguntando. Digamos que lo pongamos a la minúscula. Ese diámetro sería el que me están preguntando. ¿Qué puedo conocer de ese diámetro? ¿O qué podría conocer esta coordenada y esta coordenada? Pues me dan la altura, es decir, que desde acá del piso hasta bien arriba mide 108 metros, ¿cierto? Entonces yo tendría que restarle estos 70 metros y con eso me da la parte de la coordenada en Y. Y me faltaría conocer pues en X, entonces yo tendría que esta tendría como coordenada X, coma, y entonces sería 108 menos 70. 108 menos 70 nos da 38. Entonces esto sería 38 y acá. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar en esa coordenada que tengo. Bueno, igual también podría poner acá que menos x, 38, ¿cierto? Y pues también daría lo mismo, ¿no? Por lo que está elevado al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. En la coordenada... Disculpen. En x, 38. Entonces reemplazo acá. Sería x al cuadrado sobre 15 sobre 2 al cuadrado menos y al cuadrado, disculpen, y al cuadrado, y lo conozco que es 38, entonces sería el 38 al cuadrado sobre 4900 dividido 3 igual a 1. Entonces sería despejar simplemente la x. Este que está sumando pasa, este que está restando pasa a sumar, sería x al cuadrado dividido 15 sobre 2, esto al cuadrado, igual a 1 menos 38 al cuadrado dividido 4900 dividido 3. Listo. Entonces esto nos quedaría, bueno, pasaríamos este a multiplicar al otro lado, entonces sería x al cuadrado igual a, bueno, un paréntesis grande, menos 38 al cuadrado 4900 dividido 3 y esto sería multiplicado por el 15 medios al cuadrado. ¿Listo? Tanto acá x, bueno, esta parte de acá ya la podría borrar. X al cuadrado nos da 5193 dividido 49, que más o menos esto es igual, ¿sí? Vamos a poner acá x igual a 10.29 metros. ¿Listo? Esta sería la coordenada o la parte de la coordenada de la parte más alta, ¿no? Entonces sería 10,29,38. Entonces sería otra coordenada adicional que yo conozco. Y aparte de eso, pues obviamente por simetría, esta parte negativa va a ser menos 10,29,38. Entonces ya conocería otras dos coordenadas. Entonces, ¿cuáles serían? Entonces menos 10.29,38 y la otra coordenada que conocería sería 10.29,38. Listo. Entonces serían las 6 coordenadas que conocería de la hipérbola. Entonces, ¿cuál sería el diámetro? Pues 2 veces esta distancia, ¿no? Entonces ese diámetro que llamé d minúscula va a ser 2 veces esa x. ¿Sí? Entonces sería 2 por 10.29 y eso me da que el diámetro de la parte más alta es 20.58. ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta a lo que me están preguntando ahí.
Si la torre mide 108 metros de altura, calcule su diámetro en la parte más alta. Pues bueno, voy disculpen, voy a tomar un pantallazo y voy a activar GeoGebra. ¿Qué es lo que tengo que hacer en GeoGebra? En GeoGebra lo que yo debo hacer es poner la función que yo ya tenía acá. Vamos, que esta, la que voy a colocar acá es esta de acá, ¿cierto? Que sería x al cuadrado dividido todo eso. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es poner la estructura, como siempre les he dicho, que pongan primero la estructura para que no se vayan a confundir con los paréntesis que vamos a poner y todo eso. Y ahora sí vamos a empezar a hacerlo. Bueno, acá hay una fracción, acá hay otra fracción, ¿listo? Y acá a este lado tendríamos x al cuadrado, ¿cierto? Y debajo de eso estaría entre paréntesis otra cosa que sería el 15 dividido 2. Entonces 15 fracción 2 y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya, ahora en el otro lado tendríamos y al cuadrado, ¿cierto? Y acá podríamos ponerle entre paréntesis para que lo entienda bien GeoGebra, 4900 y esta fracción también 3. ¿Listo? Enter. Bueno, ya quedaría acá nuestra hipérbola. Y entonces lo que yo debo hacer es graficar mis 6 puntos. Bueno, también puedo graficar el centro. Pues voy a comenzar con el centro. El centro está ubicado en 0,0. Bueno, ¿y de qué se trataría esta comprobación? Pues que los puntos coincidan con la función que estamos generando. Entonces, bueno, vamos a ver con el siguiente. Entonces, podemos ponerlos de acá. Sería A, 15 medios, coma, 0. Podemos poner otra de B. Sería 15 medios, coma 0 también. Pero negativa, ¿no? Es menos. ¿Listo? Ahí quedaría la otra. ¿Cuál sería la otra coordenada? La otra coordenada serían las de la parte de abajo. Entonces sería D, puede ser D, que es menos 15, coma menos 70. Y la otra sería 15, menos 70. O sea, ¿cómo la llamé? La llamé D. Puede ser 15,70. No, pero negativo. Menos 70. Listo. Y por último, podemos poner las de arriba, ¿cierto? Que sería la de 10,28 y la de 38 y menos 10,28,38. Yo utilicé las letras A, B, C, D, E, H, puedo llamarla. Entonces, que sea 10,29,38. Lo mismo pero negativo. Entonces puedo también llamarlo J. La otra sería menos 10,29,38. Bueno, ya ahí acabaría
de poner mis coordenadas. Listo. Y pues tendría que ratificar que la distancia entre este punto y este punto pues nos haya dado los 20.58. Entonces, aumentándolo un poquito, pues acá recuerden que yo puedo poner o medir distancias de coordenadas. Entonces con esta herramienta de acá que dice distancia o longitud, voy a medir la distancia de J hasta H. Listo. Y si se dan cuenta son los mismos 20.58 metros que me ha dado. Pues para poderlo, digamos que comprobar el resto de cosas que sea igual, lo que yo tengo que hacer es digamos que medir a ver, esto se puede poner acá. Puedo medir esta distancia que según el problema creo que es 30. Voy a medir esa distancia desde D hasta E, si es 30. Y puedo medir la distancia de B hasta A, pero bueno, quedaría muy cargado. Puedo dejar así. Y ahí ya estaría completamente digamos que comprobado el ejercicio. ¿Listo? Otra cosa que no les había comentado y que me hicieron caer en cuenta en el CIPAS pasado es que yo puedo colocarle acá los focos. En el problema no nos preguntan los focos, pero yo le puedo colocar los focos dándole directamente en la entrada. Escribo foco cónica y me va a decir a cuál cónica le pongo los focos o el foco. Entonces yo como lo primero que metí fue la ecuación de la hipérbola, entonces lo que voy a decir es que esa como la llamó GeoGebra S1, pues yo voy a poner S1. ¿Listo? Y si se dan cuenta, acá colocó los dos focos. ¿Listo? Y así pueden hacer para el otro. Obviamente que tiene que tener pues una coherencia con las medidas que ustedes calcularon y todas esas cosas. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.